Queremos revisar lo que está pasando en Rusia. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 5.000 manifestantes contrarios a la guerra en todo el país, ellos según datos de un observatorio independiente de protestas, porque la prensa está apagada. Sabemos, tras de esa última ley decretada por el gobierno ruso, la policía realizó detenciones en varias ciudades rusas, entre ellas en Moscú y San Petersburgo, advirtiendo que los organizadores y participantes de las manifestaciones se enfrentarán a cargos penales. Las autoridades han impuesto restricciones a las protestas, alegando que son un riesgo sanitario por la pandemia de la COVID-19. La pandemia sirve para todo y también para meter gente presa. Queremos hablar con quien ven, con una periodista además que es de nuestro equipo, que ha estado también informando desde Moscú y está ahora con nosotros para analizar esta difícil situación. Me refiero a Natalia Smotlentseva. Bienvenida, Natalia, un gusto hablar contigo realmente. Y quiero, claro, partir por el tema más incómodo. Son 11 días de guerra, Natalia, miles de manifestantes detenidos en Moscú, recién hoy día también otros miles. ¿Cuál es la situación interna de la disidencia, especialmente, te lo pregunto, pensando en los jóvenes? Pues como vemos, desde que empezó la guerra, la gente sigue saliendo a la calle a pesar de miedo de estar detenido, de recibir unos días en cárcel, incluso a pesar de miedo de la violencia que vemos en las calles de Moscú, de San Petersburgo y otras ciudades rusas. Las policías pegan a la gente que sale con los slogans que dicen no a la guerra. Y esa violencia sigue también en las comisarías. Hoy hemos escuchado audios que yo no pude escuchar sin llorar, porque allí escuchamos cómo la gente como policías tratan a la gente que sale a la calle simplemente diciendo que pare esta guerra en Ucrania. Y entonces eso da mucho miedo a la gente para salir, y vemos que aún no hay protestas masivas. Las que salen son sobre todo la gente joven, claro, porque tienen otras fuentes de información y pueden informarse de lo que realmente está pasando ahí. Eso pasa con los activistas, pasa con los ciudadanos comunes que se atreven a desafiar el poder del Kremlin en las calles. Natalia, pero hablemos también de la censura que pasa en este país, también del castigo a los periodistas, a personas como tú, que estuvieron informando durante tanto tiempo en Moscú. ¿Cuál fue tu experiencia con la censura rusa? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por desafiar, decíamos, a las autoridades rusas? Pues como ven ustedes, ya no estoy en Moscú, estoy aquí, y hay razones por las que yo y muchos otros periodistas rusos tuvieron que huir del país. Hoy he visto el número de 150 periodistas que tenían que irse en los últimos 7 días, y no son todos que tenían que irse. También tenían que irse las personas que luchan por derechos humanos, los abogados y mucha gente que no está de acuerdo con esta guerra, pero que teme las consecuencias, las represiones. Y en los últimos años era difícil trabajar en Rusia como periodista, pero yo creo que en los últimos días podemos decir que el periodismo independiente casi ya no existe en el país, porque cerraron muchas redes de televisión, radios como Dost, como Eco de Moscú, y periódicos ya no pueden hacer su trabajo, porque si consiguen hacerlo les puede esperar unas multas muy graves o incluso ir a la cárcel por las leyes que últimamente ha pasado el país. La última ley incluso otorga hasta 15 años de cárcel para alguien que mencione la palabra invasión o guerra, para periodistas, para activistas, para informantes. Natalia, bueno, Occidente ha tratado siempre de decir estas sanciones son contra Vladimir Putin, pero finalmente todo lo que está pasando está afectando a Rusia y va a afectar al pueblo ruso. Nos preguntamos de qué manera estas acciones también afectan la vida de la gente, de los rusos. Pues ya vemos cómo afectan esas sanciones, porque en los primeros días de esa guerra, pues el rublo ha caído mucho y sigue cayendo, y la gente corrió literalmente a los cajeros para sacar el dinero que tenían, viendo cada día que sus ahorros ya no valen nada, intentando cambiarlo a dólares y euros, y que se acababan en minutos. Los dólares, euros en los cajeros. La gente, vemos que ya los precios en supermercados han subido, y la gente que no huye de país intenta comprar comida y medicinas, que puede ser que no va a haber medicinas de extranjero en el país. Para mucha gente eso va a ser un problema. Mucha gente va a perder trabajo o recibir mucho menos dinero que antes. Y la verdad es que yo lo que veo entre mis amigos y mis compañeros ahí es que ven que la vida que han construido en esos años en Rusia, esa vida se acabó. Y miran al futuro con mucho miedo,
con mucha incertidumbre y miran a la vida que va a ser una pobreza y una pena. Y la verdad es que me duele el corazón también ver eso. Natalia Smotlenceva, periodista, muchas gracias. Un privilegio hablar contigo, mucha fuerza. Gracias.